Y le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Estamos muy agradecidos con toda nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y nosotros recibimos sus preguntas bíblicas a través de nuestro número de WhatsApp. El chat es gratis, el número es gratis, donde tú puedes enviar sus textos, sus mensajes, haciendo sus preguntas bíblicas, y diariamente estamos respondiendo a cada una de esas preguntas. Permíteme compartir ese número con ustedes. Y también para el beneficio de nuestra audiencia radial y de las redes sociales, el número es 993-093-959, 993-093-959, y también para el beneficio de nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959, repito, 51-993-093-959. También queremos extenderle una invitación cordialmente a nuestra audiencia que está en Cusco, Perú, específicamente en Cusco, en la zona de Huanchac, donde se ubica la iglesia cristiana de Gracia, donde nosotros tenemos a nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde y tenemos culto cada domingo a las 9 de la mañana. La escuela dominical precisamente comienza a las 9 de la mañana, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está exponiendo la palabra del Señor. Y ellos están con los brazos abiertos para recibirlos y darle la bienvenida, para que ustedes puedan entrar en el compañerismo con ellos, juntamente con el compañerismo de la exposición de la palabra del Señor. Más bien tienen también el culto de oración y estudio bíblico los miércoles, que comienza precisamente a las 6 p.m. Y sepa bien, los cultos comienzan precisamente al tiempo cristiano, tiempo bíblico. Y para más información, comuníquese con ese número que acabo de compartir. Y para aquellos que están con nosotros aquí en los Estados Unidos, estamos en el estado de Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, la iglesia bautista de Aiken, de Town Creek, la iglesia bautista de Town Creek. Estamos ubicados en la ciudad de Aiken, estamos ubicados específicamente en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, a las 5 de la tarde los domingos en español, y luego también los miércoles a las 6 p.m. en español. Y para más información también puede utilizar ese número que está en la pantalla, o si no, si está en este lado, se pueden comunicar con otro número que tenemos también, que es gratis a través de WhatsApp. Me envía su mensaje de texto, y el número es 310-804-7733, 310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 3, por favor, en Romanos capítulo 3. Y nóteme, ahora llegamos al segundo punto principal en nuestro estudio, donde estamos buscando versículos 3 y 4. Ahora estamos detallando la enseñanza en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Y aquí el tema se trata sobre la incredulidad, los religiosos y la salvación. Aquí es una combinación de tres temas: la incredulidad, el religioso y la salvación. Y esta es la gran pregunta que se hace. Si dices que algunos judíos no creen y son condenados, ¿no nula eso la promesa de Dios hacia Dios mentiroso? Muy bien, vamos a ver si esto es cierto. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, y dentro de esta enseñanza hoy día continuamos respondiendo a las preguntas que acabamos de recibir a través de nuestro chat en WhatsApp. Dice la palabra en versículos 3 y 4, de ninguna manera, antes bien, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Note, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículos 3 y 4, donde la palabra dice que algunos no creyeron,
¿Y qué? ¿Acaso su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Aunque todo hombre sea mentiroso, ya lo dice la Escritura. Tus palabras mostraron que eres fiel y triunfarás cuando seas juzgado. Muy bien. Note que la palabra del Señor dice la misma cosa en las dos versiones de la Biblia, ¿no? El punto es que el meollo, el mensaje nuclear, lo que dice es igual, Mira, aquí se dice que algunos judíos no creen y son condenados, ¿no? Aquí es donde vamos a llegar aquí. Una palabra, aquellos que son religiosos, pero no creen en el Señor Jesucristo, son condenados. Mira, y la pregunta que se está haciendo, no nula, eso es la promesa de Dios, hace Dios mentiroso. Bueno, o para decirlo de otro modo, si alguno deja de creer, ¿no?, y reniega de la palabra de Dios, hará su incredulidad que Dios anula su palabra y sus promesas. Y estas son preguntas que y me encanta de parte de nuestra audiencia que quiere hacer. Y son preguntas legítimas. La gente quiere saber si eso es cierto, sí o no. Bueno, el problema es que tenemos que reconocer que Dios no se mueve por los sentimientos del hombre, Dios no se mueve por los pensamientos del hombre, Dios no se mueve por las circunstancias del hombre. Dios controla eso, Dios es soberano, pero Él no se mueve por esas cosas, ¿no? Cuando Dios hace una promesa, Él cumple con su promesa a pesar de. Y Dios prometió a los judíos un lugar especial y privilegios especiales a través de ¿quién? A través de la persona de Abraham, su simiente. Perdón. Y si algunos judíos no creen las promesas de Dios y Dios lo condena, bueno, no está quebrantado no está quebrantado en la promesa. La promesa dada a Abraham y su simiente, esa es la pregunta. ¿No está? Bueno, ¿no está declarando nula su palabra y el pacto constituyéndose del mismo en mentiroso? No, bueno. La palabra no puede estar basada en la religión del corazón. Mira, este es un asunto que tenemos que reconocer. Y la gente hace buenas preguntas. Bueno, si tal así y así. Si tú me haces un mal, yo reniego. Si tú no me cumples conmigo, yo no cumplo contigo. Esa es la condición del ser humano. Dios no funciona así. La palabra de Dios no puede estar basada en la religión del corazón. Yo lo siento o no lo siento. Y sobre el carácter moral de solamente. No, Dios, su palabra está basada en su persona. Tiene que haber algo más, algo exterior, un rito, algo más de la circuncisión, algo más del bautismo, algo más de la membresía de la iglesia, ¿no? Que muestre que somos religiosos, ¿no? Si pasamos por un rito, Dios tiene que aceptarnos, ¿sí o no? Dios no está obligado a aceptarnos simplemente porque tú cumples con un rito, ¿no? ¿Ha prometido aceptarnos? No va a quebrantar su palabra. Dios no quiebra su palabra. Dios no se mueve por el viento. Dios no se mueve por el aire. Dios no se mueve por las circunstancias de la vida. Mira, la aplicación de esta pregunta afecta a todo religioso. Por eso me encanta la audiencia que mande sus preguntas. ¿Ven? Me recuerdo unos par de años atrás cuando habíamos comenzado con este ministerio de televisión hace unos cuantos años atrás en Cusco, ¿no? En Perú. La gente me dijo, bueno, tú no entiendes que la gente nunca va a aceptar un programa que enseña la palabra de Dios. El pueblo nunca va a aceptar esto, nunca va a aceptar lo otro. Mira, ¿sabe qué? Un montón de gente trabajaron duro para desanimarnos, ¿no? Y yo le dije, mira, a mí no me importa si ellos lo sienten, no lo sienten, se mueven por sus sentimientos, no se mueven por sus sentimientos, y ni siquiera su pensamiento. La palabra de Dios se tiene que difundir, la palabra de Dios se tiene que exponer, la palabra de Dios se tiene que enseñar, la palabra de Dios se tiene que predicar. Ahora, como tú lo recibes, eso es otro paquete. Y yo reconozco eso. Yo voy a respetar a cada persona, si lo recibe o lo rechaza. El problema no está conmigo, el problema está con Dios, no es conmigo. Y Dios no se mueve por los sentimientos como tú y yo nos movemos.
Y a través del tiempo descubrimos que la audiencia sí estaba ahí y que la audiencia estaba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y no solamente numéricamente hablando, pero comenzó a crecer y madurar espiritualmente, y luego comenzaron a enviar sus preguntas bíblicas, y ahora hoy día nosotros recibimos centenares y centenares de preguntas cada semana de parte de nuestra audiencia. Y es importante cuando una persona hace una pregunta aquí, y por lo menos en este ministerio, en este programa, que nosotros tengamos la obligación y el corazón y el deseo de responder a esas preguntas. Y ellos y la cosa es que te están siguiendo el libro, ellos están leyendo la Biblia contigo. Ahora, la aplicación de esta pregunta, ¿no?, afecta a todo religioso. Es la razón por que yo decía, hoy voy a tratar con esta pregunta. El religioso que piensa plantea la misma objeción, la misma pregunta. Si dices que algunos judíos no creen y son condenados, no anula eso la palabra de Dios y convierte a Dios un mentiroso. Bueno, la palabra de Dios promete a la persona religiosa, como digo, privilegios, si lo puedo decir así, privilegios especiales y la esperanza de la vida eterna. Su palabra nos dice que creamos en Cristo y recibamos su palabra, nos bauticemos y entremos en la comunión de la iglesia, ¿no? Si hacemos eso y Dios todavía nos condena, no está haciendo nula su palabra y convirtiéndose en un mentiroso. Bueno, primeramente, la Biblia dice aquí en versículo 4, en Romanos capítulo 3, de ninguna manera. Mira, Dios será fiel. Dios es fiel. Su palabra y su promesa de salvación permanece en pie, aun cuando todo hombre mienta acerca de su creencia y en cuanto a haber entregado su corazón para servir a Jesús. Dios probará su palabra, será justificado y será demostrado su fidelidad en todo lo que ha dicho. Aún salvará a toda persona que dé su corazón a Jesús y obedezca a Jesús. Esta es la cosa importante. En efecto, Dios vencerá, probará su palabra de otro modo. Juzgará a todo aquel que haga una profesión falsa, o lo juzgará a él y a su palabra a los que lo acusan de infidelidad y no de cumplir con su palabra. Cuando la gente me dice que, bueno, yo no creo porque yo creo que Dios no va a cumplir conmigo. Lo que tú estás diciendo es que Dios es un mentiroso. Una vez más, el problema no es conmigo. El asunto no es conmigo. Que tú me digas, bueno, yo no creo en Dios porque yo creo que Dios es un mentiroso. Yo no creo en Dios porque yo no creo que Dios va a cumplir con su palabra. Tu problema no está conmigo, tu problema está con Dios. Porque lo que tú has hecho es tú has bajado a Dios a su nivel. En ese momento, en ese instante, lo que tú estás haciendo está ofendiendo, blasfemando contra la santidad, la pureza de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. Y tiene un historial larguísimo de haber comprobado que Él cumple con su palabra todo el tiempo. Eso es importante entender. David mismo, ¿te recuerdas David? Perdón, abre su Biblia en Salmos 51. Salmos 51, por favor. Mira, David mismo dice que Dios juzgará al hombre infiel y desobediente. David había pecado grandemente. ¿Te recuerdas? David había pecado grandemente a no guardar los mandamientos de Dios. Así que Dios juzgó a David y lo culpó de su pecado. David hizo lo que correspondía hacer. Confesó su pecado, se arrepintió y comenzó a vivir realmente y rectamente delante del Señor. Pero David hizo algo más. Declaró que la acusación y el juicio en su contra de parte de Dios eran justos y que Dios está plenamente justificado en lo que hizo. Y así fue porque Dios es siempre justo. Santo, 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 y siempre está justificado en lo que dice y hace. En Salmo 51, versículo 4 dice esto, y escuche las palabras de David cuando él dijo, ahora David había pecado, eso está claramente, y cuando Dios vino contra su persona porque él había pecado, él no dijo, bueno, Dios, tú me juzgas mal, eres injusto en lo que me dices. No, David no dijo eso, y David reconoció que él realmente era un pecador.
Ahí está el problema con nosotros hoy día. Nosotros no reconocemos que estamos pecando contra Dios. En Salmo 51, versículo 4 dice, contra ti y contra ti solo he pecado. Estas son las palabras de David. Salmo 51, versículo 4. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él reconoció eso. Aquí está el problema con muchas personas. No creen. Ellos se mueven por los sentimientos humanos como si estuvieran hablando con otro ser humano. Así no es. Por lo menos aún, si no eres, mira, si vos no tienes la capacidad de ser honesto delante de la presencia de Dios, ¿qué esperamos, qué esperamos nosotros? Si vos es capaz de mentirle a Dios, ¿qué es lo que yo espero de ti? Si vos es capaz de tratar de engañarle a Dios, ¿qué espero yo? Si vos es capaz de robarle a Dios, ¿qué espero yo? Tú no tienes no tienes ningún temor de Dios. Bueno, el asunto no está conmigo otra vez, está entre vos y Dios. Ahí está el problema. Mira, el asunto aquí tiene, como digo yo, tiene dos aspectos. La primera es esto: Dios no es infiel. Repito, Dios no es infiel. Dios nunca quebranta ni anula su palabra cuando rechaza a los religiosos. El religioso que tiene la palabra de Dios y pertenece a la iglesia, pero no obedece la palabra de Dios, no es aceptable ante los ojos de Dios. Dios busca la justicia, no la religión. Dios no busca una religión externa, sino Él busca ¿qué? La justicia interior. Tú puedes jugar el papel de la iglesia todo el día que tú quieras. Él no busca eso. Él busca la religión de tu corazón. Si eres un hombre verdaderamente, una mujer verdaderamente justa delante del Señor porque está viviendo la palabra. Dios quiere un corazón que no solamente posea la Biblia, que posea la palabra, sino que guarda sus mandamientos y que cumple con sus mandamientos. Dios busca el nacimiento espiritual. Él busca la nueva criatura, al hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo. Eso es lo que está buscando en tu vida. Pero tú dices, no, yo estoy bien. Yo estoy chévere, yo estoy bien con mi iglesia, yo estoy bien con mi religión. Mira, tú hablas de pura tonterías. Porque a mí no me importa qué Biblia que tú estás leyendo, ninguna de ellas soporta, apoya y respalda lo que tú dices. Ninguna. Quizá tu iglesia sí, pero no la Biblia. Y si yo tengo que escoger entre la iglesia y la Biblia, yo voy a escoger la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no mienta. La iglesia sí, muchas veces. Mira, lo que Dios quiere es un corazón y una vida centrada en Cristo, que guarden los mandamientos de Cristo. El único hombre que es aceptable ante Dios es el que ha dado su corazón y su vida a Cristo y vive rectamente, justamente, confiando en que Dios aceptará su fe en Cristo. No es afuera de Cristo, no es en la iglesia, no es en la religión, es en Cristo. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2, miren lo que dice en versículo 28 y 29. Romanos capítulo 2, vamos a ir a abrir nuestra Biblia ahí, por favor. En Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, te recuerdo que yo dije que aquí había dos aspectos, ¿no? Aquí está la segunda. Dios nunca anula su palabra ni sus promesas. Nunca ha mentido y nunca será mentiroso.
Dios ha prometido ¿qué? Ha prometido salvación y vida eterna a los hombres. Aun cuando no hubieras una sola persona que creyese en la promesa de Dios, su promesa seguirá en pie. De todos modos, ¿no? De todos modos, salvará a cualquier persona que haga lo que Él dice. Una vez, Dios no se mueve por el aire. Él no se mueve por los sentimientos suyos y los míos. Él no se mueve por las mentiras que traspasan nuestros labios. Él no se mueve por las intenciones de nuestro corazón. Él se mueve por Él mismo. El problema, si lo puedo decir así, el problema está en hacer lo que Dios dice. Ahí está el problema. En acudir a Dios en forma que Él dicta, que Él demanda, que Él espera. Dios exige que los hombres den su corazón y su vida a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él exige. Una vez más, a mí no importa si tú estás leyendo la Biblia cristiana o la Biblia católica. Dice la misma cosa. Dios exige que los hombres vivan para Cristo, lo adoren y lo obedezcan. Pero esto es demasiado difícil para los hombres. Y ahí está el problema grande entre muchos, ¿no? Ellos quieren ¿qué? Ellos quieren una salvación más fácil. Es lo que quiere el hombre hoy día. Quieren hacer algo, obtenerla a cambio de algo, y entonces por libre de vivir entonces está libre de vivir a su antojo, ¿no? Y dar alguna atención a Dios de vez en cuando. Eso es lo que quiere el hombre. Así que los hombres prefieren ser salvados como religiosos superficiales, ser bautizados, hacerse miembros de una iglesia, comprar una Biblia y entonces ser libres para conducir sus vidas a su manera. Este es el juego de muchos en las iglesias hoy día. Pero eso no basta con Dios. Eso no es hacer todo lo que Dios dice. No es dar el corazón a Jesucristo, vivir para Él por medio de la obediencia, la adoración y el servicio a Él. Este es el problema que tenemos que enfrentar aquí hoy día. Por lo tanto, Dios acusa, eso sí, Dios acusa al religioso de pecado. Y ahora estamos llegando al punto que le cae gordo a mucha gente en este momento. Dios acusa al religioso de su pecado. Segundo, Dios juzga y condena al religioso de la misma manera que lo hace con el incrédulo y el pagano. ¿Por qué? Porque por lo menos el religioso conoce la verdad, pero ha decidido no vivir la verdad. Y de otro hecho, Dios cumple su palabra juzgando a los religiosos. Por esa razón te dije que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos eran capítulos pesísimos, difíciles. Dios ha dicho a los hombres cómo deben de vivir y lo que ocurrirá si fallan en no cumplir. Y por lo tanto, Él es justificado en sus dichos y también en sus hechos a someterse a ellos, a juzgar a los religiosos. Dios no anula su palabra ni la quebranta. Él cumplirá todo. Y segundo, Dios es justificado al cumplir su palabra, haciendo exactamente lo que ha dicho. Esto es, aceptando a los hombres solamente en la forma que Él ha dicho y juzgando a los hombres si acuden a Él según Él ha ordenado, sí o no. Ahora, note bien conmigo, en este mundo, en esta tierra, este planeta, hay más de 8 billones de habitantes en la tierra, o más de 8 billones de habitantes en la tierra, y cada año 62 millones de personas mueren. ¿Te imaginas eso? 62 millones de personas en todo este mundo mueren cada año. Con razón los cementerios están súper ocupados. Me lo dice. En otra palabra, 150,000 personas cada día mueren en el mundo. Tú estás captando esta cifra. 150,000 personas al día están falleciendo. Están siendo enterrados. Están apartando de esta tierra. Y yo me hago la pregunta, ¿y cuántos de ellos fueron religiosos? Olvídate el pagano. Olvídate del agnóstico, el ateo, el pagano, el incrédulo.
Pero yo me hago la pregunta, ¿y cuántos religiosos están entre ese grupo que está apartando esta tierra cada día? 150,000. Pero ahí es la pregunta. Ahora, ¿usted está entre ese grupo? Porque tú no sabes lo que va a pasar hoy día, ni mañana, ni la próxima semana. Regresamos aquí ahora, por favor, y vamos a entrar un poquito más en versículo 3, en Romanos capítulo 3. Miren bien. Vamos a entrar un poquito más aquí en Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bueno, en la versión católica lo dice así. Dice, que algunos no creyeron. ¿Y acaso su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? Dice la misma cosa. Ve, lo que pasa es que mucha gente tiene estas ideas erróneas de que si yo cumplo, si él cumple, yo voy a cumplir. Pero si él no cumple, yo no voy a cumplir. Este es el juego que tienen. Mira, este es el juego que tú y yo jugamos uno con los otros. Pero ese juego no se puede jugar con Dios. Mira. La incredulidad, los emes del hombre es esto. Este es uno de los errores comunes pero grotescos del hombre, que la incredulidad hace que sea ineficaz y lo anula. El hombre argumenta esto. Este es el argumento del hombre. Y tengo un miembro de la audiencia que lo mandó así. Mira, permíteme compartirlo. Dijo, si niego algo, lo ignoro. Me niego a aceptarlo. Lo desecho de mi mente, no será y no ocurrirá. Yo digo, ¿cómo? Y yo estaba enviando textos con esta persona. Y ahora lo voy a repetir. Note el argumento típico del hombre. Si niego algo, lo ignoro, me niego a aceptarlo, lo desecho de mi mente y no ocurrirá. Algunos piensan que hasta la palabra de Dios es así. Piensan que pueden negar y rechazar de ella y no ocurrirá lo que dice. Sí. Es igual, mira, yo me recuerdo, y esto sucede muchas veces. Y como pastores nosotros tenemos que tratar con las cosas de la vida eterna con las personas, y especialmente cuando están enfermos, ¿no? O están ya al momento de apartar de esta tierra. Y le hacemos la pregunta a la persona, ¿a dónde estaría y a dónde vas a ir si tú tienes que apartar de esta tierra esta noche? Y dice, ¡ay, por favor, no diga eso! ¿Y por qué no? Porque si tú lo hablas va a ocurrir. Si tú lo hablas va a suceder. Somos místicos, súper místicos. Mira, si yo hablo, yo no hablo. Si yo vivo, si yo respiro, no vivo, no respiro. Lo que va a suceder, va a suceder. Esa es la realidad. Y la gente cree que, bueno, yo no creo que Dios va a condenarse, no va a suceder. No creo que Dios me va a castigar, eso no va a ocurrir. Así es la mentalidad del hombre. Aceptan las escrituras que afirman el amor de Dios. Esto es lo que me llama la atención. Y dice, Dios es amor, Dios me ama, pero que Dios es justo, que puro y que Él viene a llamarnos a cuenta. No, yo no creo en eso. Dios es amor. Estas personas no tienen sentido lo que están diciendo. Aceptan las escrituras que afirman el amor de Dios y les permite vivir conforme a sus antojos, que le permite vivir conforme a su propio deseo, pero rechazan los textos bíblicos que enfatizan el poder sobrenatural y milagroso de Dios y la desesperada necesidad del hombre de ser salvo del pecado y la muerte y el infierno eterno. Ellos dicen, no, yo no creo eso. Rechazan las escrituras que piden al hombre que viva responsablemente. Rechazan la escritura que dice que tú vas a tener que dar cuenta. Pero no rechazan la escritura que dice, bueno, Dios es amor, Dios me ama, Dios me quiere, Dios va a derramar todo lo que yo, Él va a derramar todo lo que yo le esté pidiendo, Él va a derramar su amor, su bondad, su riqueza, su abundancia, Un momentito. Escuche bien. Tú tienes un juego de palabras y ese juego mira, yo te garantizo que tú vas a perder ese juego. Sí, lo vas a perder. Tú vas a tener que responderle a Dios. Y Dios, mira, Dios no juega el juego que nosotros nos encanta jugar. Dios no juega el juego que a nosotros nos encanta jugar. Así no es. Él no funciona así. Mira, te voy a mostrar algo.
Vamos a amplificar esto un poquito más. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora, yo lo quiero compartir en las dos versiones de la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, por favor. En versículo 18. Y mira bien lo que dice. Dice, porque de cierto os digo, el que hasta que pasen el cielo y la tierra, perdón, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma, porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Perdón. Dios dijo, yo castigo el pecado. Y tú dices, yo no creo eso. Porque en mi religión esto, y no, en mi denominación esto, en mi iglesia esto, a mí no me importa qué religión, qué iglesia tú perteneces. Tú puedes ver las dos versiones dominantes de este mundo, en el mundo hispanohablante, en la Biblia cristiana, en la Biblia católica, y dice la misma cosa. Todo se va a cumplir a la letra con Dios. Tú no estás obligado a creer en nada de lo que yo digo. Y yo entiendo. Tu problema no está conmigo otra vez, está con Él. Está con Él. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 21, versículo 33, por favor. San Lucas capítulo 21, versículo 33. Vamos a San Lucas, por favor, capítulo 21. Y mira lo que dice en versículo 33. San Lucas capítulo 21. Vamos a ir. En versículo 33. Mira lo que dice aquí en esta versión. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No creo en eso. Ok, bueno. En la versión católica lo dice así. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la misma cosa. A mí no me importa qué iglesia que tú te encuentras. Lo que me importa a mí es que tú te encuentres delante del Señor, ¿ves? Justificado y perdonado, no condenado. Eso es lo que me importa más a mí. En 2 Timoteo, abre su Biblia. Mira lo que dice en capítulo 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, en capítulo 2. Mira lo que él dice aquí en versículo 13. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos nosotros infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, en la versión católica lo dice de esta forma. Él dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede contradecirse a sí mismo. ¿Qué tú vas a decir? Dios dice, yo condeno el pecado, y tú dices, no, él no lo condena. Él lo pasa por alto. Así no funciona la palabra. En Salmo 111, vamos a abrir nuestra Biblia, en Salmo 111, por favor. Salmo 111, mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí en versículo 7 dice, las obras de sus manos, Salmo 111, versículo 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Él lo dice en la versión católica, él lo dice, Él actúa con verdad y justicia, todas sus leyes son de fiel. Dios no se mueve con el juego que tú y yo tenemos. Él no se mueve por ese juego que tú y yo tenemos. Si tú te quieres mentir todo el día y ponerse enfrente del espejo y decir y convencerse usted mismo de todas sus cambalaches y mentiras, está bien, hazlo. El problema es que eso no funciona con Dios. No funciona con Dios. Dios cumple con su palabra. Pero tarde o temprano Él va a cumplir con su palabra. Vamos a regresar a Romanos capítulo 3, por favor, versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 3, versículo 4, por favor. Y Él dice,
De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Ya lo dice la Escritura. Tú me vas a pedir, ¿a quién yo voy a creer? ¿Al hombre o a Dios? Yo creo a Dios. Dios es veraz. Y la palabra de Dios no lo dice Eddie Ildefonso. Yo solamente repito lo que dice Dios. La Biblia dice, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Eso está claro en su palabra. Yo creo lo que Dios dice. Y con este asunto tú y yo tenemos que reconocer algo. Que alguien va a ser juzgado. Alguien va a ser juzgado. Mira, tenemos el juzgar y el juicio. Los hombres juzgan a Dios. Este es el problema. ¿Dónde tú sacaste la audacia, los pantalones de juzgar a Dios? ¿Dónde tú crees que tú tienes autoridad? Lo juzgan de ser feraz o falso. Juzgan si existe o no existe. Juzgan su palabra, pero en la hora final Dios terminará juzgando a los hombres. Vencerá a todos los que le juzgan, lo que juzgaron a ser menos de lo que es y menos de lo que él dijo. Tú vas a tener que, una vez más, tú le vas a dar cuentas a Dios, no a mí, a Dios. Yo no creo que Dios existe. Yo no creo que Dios es capaz de hacer eso. Yo no creo. Y lo que tú estás haciendo es que tú estás, mira, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Tú te has puesto como juez sobre Dios. Dios, mira, ¿quién hizo? Mira, Dios hizo el hombre hizo Dios. Y aquí está el problema, que hoy en día lo que tiene mucha gente es que han inventado el Dios de su propia imaginación, que le permite hacer lo que ellos quieren hacer. En el libro de Romanos, en capítulo 2, versículo 2, dice esto. En Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. Dios juzga según la verdad, no los sentimientos, no la ignorancia. Dios es soberano, Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnisciente es que Él lo sabe todo. Tú y yo no lo sabemos todo. Nosotros típicamente juzgamos conforme a dentro del marco de nuestra propia ignorancia, ¿no? Y también de nuestros sentimientos. Dios no funciona así. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, en capítulo 12, dice así. En Ezequiel capítulo 12, versículo 5 dice, porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Él va a cumplir con su palabra. No porque Eddie Ildefonso lo dijo, porque Él mismo lo dijo. Ahora permíteme, vamos a regresar a Romanos capítulo 3, versículos 5, 6, 7 y 8. Ahora estamos progresando. Ahora vamos, vean. En Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8, por favor, vamos a regresar ahí. Y aquí, en esta sección, está hablando sobre la justicia de Dios, el amor de Dios, y la pregunta ¿es Dios injusto si se venga? ¿Es Dios injusto si se venga? Me encanta esa pregunta. Gracias, audiencia, me encanta. ¿Dios es Dios injusto si se venga? Esa es la pregunta. Wow. En ese caso vamos a leer lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. Repito, Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿para qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que venga bienes? Bueno, si mi incredulidad y mi pecado dan a Dios la oportunidad de vencer y demostrar su justicia, entonces mi pecado le trae mayor gloria y le da la oportunidad de cumplir con su palabra. Ahora, esta es otra pregunta. Yo estoy fascinado
estoy asombrado de la forma en que nuestra audiencia manda sus preguntas. Y caen justamente, ¡boom! Caen ahí, caen exactamente donde tiene que caer. Y yo me quedo, Señor, obviamente tú estás en control, yo no. Mira esta pregunta de parte de nuestra audiencia. ¿Cómo puede castigarme por eso? Y la persona me estaba escribiendo por un pecado que estaba involucrado. ¿Cómo puede castigarme por eso? Otra pregunta. ¿No es injusto a infligir su castigo? ¿No es injusto al influir un castigo? Hablando de Dios. Yo me quedé mirando esta pregunta. Wow. Estas son buenas preguntas. Son buenas preguntas. ¿Cómo puede castigarme por eso? Otra pregunta. ¿No es injusto a infligir un castigo? Bueno, yo creo que la respuesta tiene varios puntos aquí. Varios. Hay por lo menos 3, 4 que voy a compartir, pero por lo menos hay más puntos que compartir. Pero, primeramente, de ninguna manera. Vamos a responder a estas dos preguntas. ¿Cómo puede castigarme por eso? ¿O no es injusto al infligir un castigo? Bueno, de ninguna manera. Fuera tal pensamiento, no, jamás, no. Segundo, Dios es moral. Él es moral. Por lo tanto, Él debe juzgar al mundo. No sería moral ni justo si no juzga al mundo. Por ley, Dios tiene que juzgar al mundo pecaminoso. Tercero, el argumento es contradictorio. Piense en poco. Si mi pecado y desobediencia da a Dios la oportunidad, si mi pecado y mi desobediencia le da a Dios la oportunidad de demostrar su justicia, ¿por qué entonces soy llamado pecador por ello? ¿Por qué? Wow. Mi pecado es realmente algo bueno. Dios, mira, le da la oportunidad a Dios de mostrar lo bueno que Él es. Y yo podría pecar, sí, pero si ello sale solamente bien, cuando Dios me acepta tal como soy, tiene la oportunidad de demostrar cuán gloriosamente y misericordioso es Él. No me puedes condenar por dar a Dios la oportunidad de mostrar su misericordia. Dios es justo. Dios es santo. Y tú y yo lo queremos rebajar. Lo queremos rebajar a nivel nuestro. Note la cuarta cosa, que la condenación de las personas que alegan este punto es justa. No, es injusta. Este tipo de argumentos es común en cada generación de hombres, pero son un burdo de engaño. El hombre exclama, un Dios de amor no puede vengarse. ¿Quién dijo eso? Dios no dijo eso. Un Dios de amor no puede vengarse. Le quieren imponer a Dios algo que no tiene la capacidad ni siquiera la autoridad de ser. Es demasiado bueno y amoroso. Wow. Qué tremenda acusación contra Dios, ¿no? Eres demasiado bueno, demasiado amoroso, al punto que tú no puedes ser honesto y al punto que tú no puedes ser franco, puro y santo. No, eres un abuelito que pasa todo por alto. Estaría negando su naturaleza misma de amor si me juzga. Perdón. ¡Wow! Estaría negando su naturaleza misma de amor si me juzga. Con esa declaración están negando, anulando la justicia y la misericordia y la gracia y la santidad y la pureza de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindos somos! Somos súper lindos, ¿no? Y lo que este argumento no logra ver es que el amor genuino, mira, lo que tú no quieres ver es esto, que el amor genuino, mira, es justo.
El amor expresado en forma injusta no es amor. Es libertinaje. Es un desenfreno. El amor de Dios es perfecto, absolutamente equilibrado e imparcial. Se derrama sobre todos. Permíteme, abre su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, ese versículo muy famoso. Juan capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 16. Y lo quiero leer en las dos formas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la cosa. En la versión católica lo dice de esta forma. Él dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todos los que creen en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Ve? La salvación es en Él. Es en el Señor, no en nuestras iglesias y no en nuestras religiones. En 1 de Juan, capítulo 2, los amados 1 de Juan, capítulo 2, por favor. En la primera epístola de Juan, capítulo 2. Vamos a abrir esas Biblias ahí, por favor. Mira lo que dice en versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la versión católica lo dice así: Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Yo no entiendo de qué estamos hablando. ¿Qué es el juego que nosotros tenemos? No es libertinaje, ni desenfreno. Tampoco puede serlo no en su perfección. Tampoco puede permitir el libertinaje y el desenfreno. El amor de Dios es completo y perfectamente justo. Exige justicia. En ningún sentido puede hacerse injusto y dejar de juzgar. Así no funciona Dios. Tampoco se puede acusar a Dios de no amar cuando ejecuta su justicia. Ay, tú no me amas. Me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Ahora ya son una bola de viejos, ¿no? Pero yo me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños. Si no le daba lo que ellos querían, no, tú no me amas. Y si lo castigaba, tú no me amas. Te estoy mostrando la mano de Jehová. Esto es lo que te voy a mostrar. Este es el amor verdadero. Mira. Y la gente cree que si Dios no cumple con sus antojos, sus deseos, a pesar que están pecando, que Él no lo ama. ¿Dónde sacaron esa idea? ¿De dónde? El amor de Dios es justo. El amor de Dios es justo. La justicia de Dios es la demostración del perfecto amor. La cruz fue donde Dios ejecutó su perfecta justicia sobre su Hijo, y es el ejemplo perfecto de la gloriosa verdad. La cruz es la perfecta demostración tanto del amor como la de la justicia de Dios. Permíteme, piensa bien, vamos a amplificar esto. Abre su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira. La cruz es la perfecta demostración del amor y la justicia de Dios. La cruz. Cuando Cristo fue clavado, martillado en ese bendito árbol y pagó el precio de nuestros pecados, esta es la demostración perfecta de amor y la justicia de Dios. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Mira, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas capítulo 3 versículo 13, donde él dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En Efesios capítulo 5 versículo 2, Efesios 5:2 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante.
En 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la cuya herida fuimos sanados. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una y sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Dios es justo. Dios es justo. Él nunca ha sido injusto.